¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien. Los saluda Emanuel por parte de Absolute Academy en un nuevo video. Como pudieron ver, hoy vamos a hablar un poco sobre las dos grandes formas de espiritualidad que existen. Es un tema que me encanta, la verdad. Es un tema que bueno, creo que da un muy buen despertar, ¿no? Hace como ver muchas cosas o nos da como una nueva imagen sobre el concepto de espiritualidad, lo que es la espiritualidad. Entonces, bueno, espero que el mensaje quede bastante claro, ¿verdad? Como siempre decimos. Y y bueno, pues también esperemos que esto también les abra la puerta, ¿no? A quizás si han visto la espiritualidad de una forma muy específica, pues puedan ver pues a través, ¿no? Puedan verlo con otros ojos, ¿no? Entrando ya más o menos en el tema del video, estos dos grandes tipos de espiritualidad a la que yo me refiero, obviamente, ¿verdad? Es una forma de vivir, lo pueden haber millones, entonces simplemente es una pequeña ilustración de, ¿no? De lo que puede ser. O sea, cuando se habla de espiritualidad es un concepto demasiado amplio, entonces limitarlo a solo dos formas es como casi una ofensa, pero bueno, para efectos, ¿verdad? De lo que se quiere, pues compartir y todo, vamos a utilizar esta pequeña división, ¿no? Esta división de la que hablo, me refiero a la espiritualidad narrativa, ¿ok? Ya vamos a ver qué me refiero con esto, espiritualidad narrativa, y la espiritualidad del despertar, o la espiritualidad de la iluminación, ¿no? Empezando por la espiritualidad narrativa, para que más o menos se vayan familiarizando con el concepto, y muy probablemente conforme vaya hablando, ya van a ir viendo como a qué me refiero. Esta espiritualidad narrativa es como muy mítica, es como muy mágica en su naturaleza, tiene como un factor muy arcaico también. Y básicamente lo que nos dice es que, o que lo que nos da es un sentido de, pues, de significado, ¿no? En la vida, ¿no? Nos da ciertos personajes, nos da ciertas creencias, al final de cuentas es un sistema de creencias, es lo que tenemos que tener en cuenta. Es un sistema de creencias que nosotros adoptamos conforme vamos creciendo, una cuestión muy cultural también, y pues simplemente nos da como ese sentido, ¿no? Nos da como, ok, bajo eso es lo que opera la realidad, ese es el sentido del ser humano a nivel de su alma, ¿no? Ese es el sentido de que eso es lo que va a pasar, y ve la realidad o nos da esta narrativa en donde pues la realidad se ve como una especie de zona de, no sé, de juicio, ¿no? En donde nuestra vida tiene que obedecer ciertos mandamientos, nuestra vida debe obedecer ciertos patrones, ciertas reglas, ciertas, de nuevo, creencias, para que pues luego encontremos la salvación, ¿no? Para que nuestra alma, o lo que sea el alma, después de haber vivido esta vida, pues encuentre esa salvación más profunda, ¿no? Llegue al cielo, ¿no? Llegue al paraíso, ¿verdad? Eh, Tiene como ese sentido de pecado original también, ¿verdad? Es como que el ser humano nace y pues hay un sentido de un pecado original, el cual yo tengo pues, tengo que superar, ¿no? Tengo que de alguna forma liberarme de eso, ¿no? Entonces, pues ya nos pone el terreno un poco difícil, ¿no? Porque como que desde que nacemos ya estamos como, ok, tiene que hacer todo esto. Y de nuevo, tiene muchos componentes muy mágicos, tiene componentes muy místicos, ¿no? De que personajes, ¿verdad? Que hicieron ciertas cosas, que se transformó, ¿verdad? El agua en vino, ¿verdad? De que se hicieron cierto tipo de milagros, ¿no? Y pues al final de cuentas es eso, ¿no? Sigue siendo una narrativa, ¿verdad? Es lo que les decía, es espiritualidad narrativa, es como esa narrativa, esos personajes que nos dan un sentido y que de alguna forma pues nos ayudan, y es la espiritualidad que vivimos, y está bien, o sea, no queremos, ¿verdad? Y de una vez como hacer aquí un pequeño comercial, una pausa. No queremos de ninguna forma estar atacando, ¿verdad? Pues alguna religión como tal, ¿verdad? Porque obviamente ya ustedes pudieron haber asociado mis palabras con, no sé, el cristianismo, hinduismo, lo que sea, ¿verdad? Budismo. Entonces aquí el mensaje de acá, o la intención acá, no es atacar de alguna forma esta espiritualidad, o no es como cuestionarla de cierta forma, simplemente es pues no sé, ilustrar la verdad de cierta manera, y también ver como, no sé, ponerla un poco como en palabras, ¿verdad? Y luego quizás ver como una contraparte diferente, ¿no? Hacia esta manera convencional de la espiritualidad.
Entonces básicamente es eso, ¿no? Esa espiritualidad narrativa creo que queda bastante claro, creo que ya todos saben a lo que me refiero con esto, ¿no? Este, y también, bueno, va mucho como con el concepto de la inteligencia espiritual, ¿no? Que es básicamente al final de cuentas como yo veo, observo, percibo mi realidad, ¿no? Eso es como un poco ahí el concepto de inteligencia espiritual, ¿verdad? También. Este, ¿Cuál es el problema de esta, o decir problema, ¿no? Em, Cada vez vemos, es como que viene en incremento, ¿no? Cada vez, sobre todo la gente más joven, como que cada vez notamos esta tendencia de que muchas personas nos dicen que son espirituales pero que no son religiosas, ¿no? Eso es algo muy común. Cuando se hablan de esos temas, sí, no, yo soy una persona bastante espiritual, pero yo con la religión no. Ya el ser humano está un poco cansado de los cuentos, ¿no? Ya el ser humano está un poco cansado, simplemente a veces no le damos sentido, ¿no? Tenemos una mente un poco más científica y es como, madre, ¿cómo vamos a pensar de que alguien llegó y abrió los mares? ¿Sí me explico? Como que ya el ser humano viene cansado un poco, ¿no? De esta narrativa, de esta historia. Y aquí es donde empiezan a hacer un poco más esta otra parte de la espiritualidad más de despertar o de iluminación, que más que una narrativa, a diferencia de esta que estamos hablando, es más un sentido es más práctica, ¿no? Es un poco más en el sentido de una realización yo personal en esta vida, en esta realidad, en este cuerpo, en esta conciencia, en este mundo, de elevar mi conciencia, de despertar y ver la realidad de una forma diferente. No porque haya un sentido de salvación, no porque yo sepa que tengo que ganar el cielo, o que, sino más por una cuestión de permitir que una conciencia más elevada pase a través de mí, ¿no? Se exprese a través de mí. Y de esa forma despertar, ¿no? Despertar a la verdadera esencia del yo, despertar a, ok, eso es la realidad, este de alguna forma es mi caminar, mi sentido, mi despertar, mi iluminación, y eso es a lo que yo voy. Entonces esta espiritualidad va más de la mano con la práctica, con el ritual, ¿verdad? Con ese despertar del que venimos hablando siempre en estos videos, y deja un poco de lado, ¿verdad? Toda esta narrativa, deja un poco de lado todos sus personajes, deja un poco de lado como toda esta historia, y va más enfocada en la exploración del ser, en yo buscar para dentro, dentro de mí, quizás no dentro de un libro en específico, quizás no dentro de un templo, quizás en ciertas formas sí, ¿verdad? Porque obviamente, okay, algo que también tienen que entender ahí un poco ahí entre líneas es que no es como que esto sea una división clara, o sea, claro que entre las dos, ¿verdad? Pues se combinan un poco, ¿no? Y para llegar a alcanzar una espiritualidad de un modo de despertar, en mi opinión es natural haber pasado primero por una narrativa, porque eso nos hace ver, eso nos hace poner las cosas en perspectiva y luego ya nos hace como despertar a querer yo en realidad sentir esa espiritualidad, o querer yo en realidad sentir esa presencia de Dios de la que tanto se habla, pero no como algo ajeno a mí, no como algo que fue alguien que ya experimentó, fue alguien que fue el Mesías, que nos dejó la palabra y que nos dejó, sino de yo tener el interés, o yo por mi persona, por mi propio ser, despertar hacia esas realizaciones, despertar hacia eso, ver la realidad de una forma, de nuevo, solo como por simplificar, más elevada, más de una conciencia más elevada, y yo mismo descubrirme, y yo mismo llegar a mis propias conclusiones, y yo mismo vivir mi espiritualidad de mi forma, ¿no? De mi manera, de mis prácticas, de mis cuestiones. Y bueno, requiere como un grado más de responsabilidad, ¿no? Porque ya no es tanto como lo que se me dice o las prácticas que se me dicen, sino que es un camino un poco más solitario, en el sentido de que pues solamente para usted va a tener sentido, solamente usted va, su caminar va a ser muy específico hacia donde usted necesita pasarlo, pero pues de ahí no empiezan a salir muchas realizaciones, y pues de ahí también empiezan a salir muchas cosas que al final de cuentas, en mi opinión, hacen que pues que esta espiritualidad se exprese en la totalidad del ser, y pues nos hacen ver y sentir la vida de una manera bastante interesante, ¿no? Entonces, eh, creo que lo voy a dejar acá, al menos para este video. Simplemente queríamos como un poco definir, ¿verdad?, los conceptos, y que también vieran pues esas dos divisiones en las cuales la espiritualidad se puede, pues se puede mover, ¿verdad?
Y también que ustedes puedan ver quizás un poco en cuál hemisferio se encuentran, ¿no? Si ustedes viven la espiritualidad de la parte narrativa, desde la parte, ¿verdad?, de la historia, de la salvación y todo esto, excelente. O sea, simplemente, de nuevo, el mensaje de este video no es atacar de alguna forma ningún tipo de creencia o ningún tipo de práctica, pero pues que también les pueda, no sé, dar ahí un poco la visión, ¿no?, de que existe también esta otra parte y de que por ahí también se puede combinar un poco y se puede empezar a experimentar una espiritualidad muy propia de la experiencia de cada persona, quien sea que está viendo este video, quien sea que vea estas palabras, y pues de ahí empezar a, no sé, llegar a realizaciones muy grandes y empezar a vivir una vida pues diferente, ¿no?, por decirlo de una forma. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Déjenos saber qué les parece. Y ahí nos apoyan con un like, comentarios, ya saben cómo funciona todo eso. Y bueno, se despide Manuel por parte de Absolute Academy. Gracias por ver este video y espero que estén muy bien.